Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra, y bienvenidos a una nueva edición del Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán un breve resumen de los temas a tratar en el vídeo de hoy, por si quisieran saltarse a la sección que sea más de su interés. En concreto, en el apartado de temas, hablaremos de la locura y la sanidad mental desde la perspectiva filosófica y cuáles son sus límites. Hablaremos de la presión social y la vergüenza, los lindes de la dignidad humana y la relación entre la locura y la represión sexual, todos ellos temas axiales en la novela que hoy nos ocupa, Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey. La novela que vamos a analizar hoy tuvo en su momento un enorme impacto cultural. Fue un verdadero terremoto y es considerada como una obra emblemática de la contracultura estadounidense de los años 60. Se convirtió en un bestseller fulminante y fue adaptada al cine en 1975, ganando varios premios Oscar. Nos plantea una interesante reflexión sobre la locura a través de la experiencia de McMurphy, un preso que finge estar loco para evitar ir a la cárcel y termina en un hospital psiquiátrico. Nos invita a reflexionar sobre el tratamiento que se da a las personas con problemas mentales y cómo la sociedad los percibe. Y al mismo tiempo, nos invita a reflexionar sobre el autoritarismo. Kesey utiliza un estilo literario innovador que mezcla narración en tercera persona con los pensamientos y alucinaciones de los personajes y está escrita en un lenguaje coloquial con un argot muy peculiar que le confiere un tono cercano, es casi como un colega contándote la historia. Al enfrentarnos a su lectura tenemos que tener en cuenta también que constituye una crítica social que plantea cuestiones sobre el poder, la autoridad y la conformidad en la sociedad. De tal modo que el hospital psiquiátrico, que sirve de telón de fondo para esta novela, es un microcosmos en el que se reflejan los problemas reales de la sociedad estadounidense de los años 60, que no son demasiado distintos a los que padecemos hoy. Finalmente, Alguien voló sobre el nido del cuco es un estudio sobre la libertad y cómo ésta puede ser negada o reprimida por las instituciones y la sociedad. El final de la novela es especialmente poderoso y plantea preguntas sobre el precio que se debe pagar por esa libertad que todos ansiamos. Argumento. Les presento a McMurphy, un delincuente que para evitar la prisión finge estar loco y acaba en una institución psiquiátrica de Oregón. McMurphy entra pavoneándose en el pabellón psiquiátrico como una especie de ráfaga de aire fresco y pone el lugar patas arriba, iniciando una operación de apuestas, contrabandeando vino y mujeres e incitando a los otros personajes a unirse a él en una rebelión abierta. Su némesis es la enfermera Ratchet, una mujer que representa la autoridad y que regenta el manicomio con mano de hierro. Pero la revolución de McMurphy y todo lo que ella representa pasa rápidamente a convertirse en una feroz lucha de poder con resultados devastadores. Nuestra historia está narrada por un sujeto enigmático que casi todos llaman el Gran Jefe porque es un imponente indio, gigantesco, parece un muro. Ha estado en el psiquiátrico casi toda su vida y todo el tiempo ha convencido a todos de que es sordomudo. Con la llegada de McMurphy, esta situación cambia y también llega la risa. La risa de McMurphy ruge a lo largo de toda la novela. El pabellón de la locura es exactamente como te lo imaginas, brillante, los suelos blancos, los techos blancos, las paredes blancas, el traje de las enfermeras blanco. Este escenario es importantísimo porque en sí es un poderoso motivo por el que todos están locos. Simplemente están demasiado asustados para vivir en el mundo real. Biografía de Ken Kesey. Ken Kesey nació el 17 de septiembre de 1935 en La Junta, Colorado. Creció en el seno de una pacata familia de granjeros lecheros en Springfield, Oregón, donde creció hasta convertirse en un luchador estrella y de esos jugadores de fútbol que son los populares en el instituto. En la Universidad de Oregón también desarrolló un interés por el teatro. Kesey se casó con su novia de la escuela secundaria y después de considerar brevemente una carrera como actor, se mudó a Palo Alto, California. Su futuro habría sido muy distinto si no hubiera tenido una lesión en el hombro practicando la lucha libre, lo que lo descalificó para ingresar en el ejército. En cambio, ganó una beca para el programa de posgrado en escritura en la Universidad de Stanford.
Si bien los maestros de Kinsey en Stanford tuvieron un impacto significativo en su escritura, también fue muy influido por sus compañeros de estudio y los movimientos culturales que rodeaban a la comunidad de estudiantes, en concreto por el movimiento social de la cultura beat. En poco tiempo, el abstemio Kinsey, con antecedentes baptistas, llevaba barba, fumaba marihuana y trabajaba en una segunda novela titulada Thaw, sobre la escena beat, precisamente de North Beach. En aquella época, Kinsey vivía en una hilera de cabañas en las afueras de un campo de golf. Esa zona tenía una larga tradición bohemia y Kinsey y sus amigos rápidamente se convirtieron en parte de esa tradición. En aquella época, estaba sirviendo como sujeto experimental y ayudante en un hospital, una experiencia que lo llevó a escribir en 1962 Alguien voló sobre un nido del cuco. A raíz de ese libro, su figura transmutó de novelista común a gurú de la generación hippie, embarcándose en una ruta apoteósica en un autobús lisérgico que lo llevó a recorrer gran parte de los Estados Unidos en una espiral de drogas que acabó con sus huesos en México para evitar la justicia. Kinsey sufrió un derrame cerebral leve en 1997 y 4 años después, el 10 de noviembre de 2001, murió de cáncer de hígado en Eugene, en Oregón, a la edad de 66 años. Contexto histórico. Ken Kesey escribió Alguien voló sobre un nido del cuco como parte del movimiento literario Beat, una corriente contracultural surgida a mediados de los 50 como contraposición a los valores tradicionales. Los escritores de la generación Beat se caracterizaron por su rebelión contra las normas y valores establecidos en la sociedad de la época, su búsqueda de la libertad individual y su rechazo al conformismo. Su literatura, influida grandemente por el jazz y por otras formas de arte no convencionales, se caracterizó por ser espontánea, libre, fluida, buscando capturar la realidad tal y como se presentaba en cada momento. La generación Beat también se caracterizó por su defensa de la libertad sexual y su apoyo a la experimentación con drogas. En general, los Beats buscaban la expansión de la conciencia y la liberación de las ataduras sociales y culturales. Ellos fueron el germen de lo que más tarde sería la cultura hippie. Además de su producción literaria, la generación Beat tuvo una fuerte presencia en la cultura popular de la época, especialmente en la música y en el cine. El movimiento influyó a numerosos artistas y escritores y se convirtió en una voz importante en la cultura estadounidense y mundial en la década de los 50 y los 60. Temas: cordura y locura. Alguien voló sobre el nido del cuco explora la idea de lo que significa estar cuerdo o loco y quién tiene el poder de definir lo que podemos calificar como cuerdo o como loco. Una de las insinuaciones más notables de la novela es que la enfermera Ratched, el psiquiátrico y todas las herramientas de cordura que hay en el libro, de hecho, no es que estén demasiado en sus cabales. Esta cuestión se convierte en el centro de la historia con la llegada de McMurphy al psiquiátrico. A pesar de las sospechas personales de la enfermera Ratched de que McMurphy no está loco, decide tratarlo como si lo estuviera, para poder ejercer control sobre él. En otras palabras, estamos ante un psiquiátrico que se supone que ayuda a cuidar a los enfermos mentales y a curarlos, y que está tratando como loco a un hombre que su enfermera cree que no lo está. Un hecho que en sí mismo es un comportamiento bastante poco equilibrado. La representación de Ken Kesey de los personajes dentro del psiquiátrico también hace que el lector cuestione la línea entre lo que es cuerdo y lo que no. Los personajes en el psiquiátrico están indudablemente mal de la cabeza, pero ¿están locos o simplemente no encajan en una sociedad rígida y acartonada? Recuerden que hablamos de la generación Beat. La generación Beat se caracterizaba por su rebeldía, por romper con las normas, por odiar lo encorsetado. Sin embargo, me gustaría pararme aquí y reflexionar sobre la cordura y la locura, que son conceptos que a lo largo de la historia de la filosofía han sido objeto de reflexiones y debates sobre sus límites y sobre sus definiciones. En muchos casos, las fronteras entre ambos conceptos son muy difíciles de establecer, ya que pueden ser profundamente subjetivas y depender del contexto sociocultural en el que se encuentren. Para más INRI, muchas de las personas que han creado, literalmente, el pensamiento sobre el que se asienta nuestra civilización occidental, han sido considerados locos o han elogiado directamente la locura. Muchas de las obras literarias, pinturas, esculturas, mucha de la música que escuchamos es fruto de un loco.
¿No valdría eso para hacernos reflexionar sobre los lindes de lo que consideramos anormalidad mental? Un ejemplo filosófico que pone en tela de juicio la distinción entre locura y cordura es el de René Descartes en sus Meditaciones metafísicas. Descartes introduce el concepto de un genio maligno que podría estar manipulando nuestros pensamientos y percepciones, lo que nos lleva a cuestionar la realidad de nuestras propias creencias. En este escenario, lo que consideramos cuerdo podría ser simplemente una ilusión creada por ese genio maligno, lo que desdibuja la línea entre la cordura y la locura, o lo que es real e imaginario. Otro ejemplo relevante es el del filósofo alemán Nietzsche, que estuvo toda su vida aquejado por problemas de salud mental y que murió a los 56 años, completamente loco, con el cerebro carcomido por la sífilis. Nietzsche exploró las relaciones entre la locura y la creatividad en su obra Así habló Zaratustra. Argumentaba que la genialidad de la locura es tan estrecha relacionadamente porque ambos estados de la mente pueden dar lugar a ideas y pensamientos innovadores que desafían las normas establecidas. Para Nietzsche, la cordura y la locura son conceptos fluidos y, en cierto sentido, interdependientes. Esto guarda cierta lógica. Es imposible atender a las musas si no salimos de lo que hoy se denomina la zona de confort y lo que antaño eran las restricciones sociales. La creatividad es una fuerza natural que se encuentra necesariamente fuera de las constricciones sociales. Por eso, muchos de los grandes creadores han sido y serán considerados locos. Michel Foucault, en su libro Historia de la locura en la época clásica, analiza cómo la percepción de esta locura ha cambiado a lo largo de la historia y cómo estos cambios reflejan las estructuras de poder en una sociedad. Es muy probable que exista algún tipo de relación parasitaria entre Alguien voló sobre un nido del cuco y la historia de la locura en la época clásica. Foucault sostiene que la locura y la cordura son construcciones sociales que pueden ser utilizadas para controlar y marginalizar a individuos que no se ajustan a las normas, a las expectativas establecidas. En este sentido, las fronteras entre la locura y la cordura no son fijas, sino que varían según el contexto histórico y cultural. Y siempre se emplean como medida coercitiva, igual que ocurre en el manicomio de Alguien voló sobre un nido del cuco. Por último, el filósofo y escritor Albert Camus, que ya hemos traído en más de una ocasión a este canal, también reflexionó sobre la relación entre la locura y la cordura en su obra El mito de Sísifo. Camus argumentaba que en un mundo absurdo e inherentemente sin sentido, la locura podría ser una respuesta razonable a la vida. La cordura, en cambio, sería una forma de autoengaño o de negación de la realidad. Presión social y vergüenza. La enfermera Ratched es famosa por su afán de control a sus pacientes y a sus empleados. De este modo, se convierte en una metáfora de toda la institución mental, del gobierno, de la sociedad en general, o simplemente de cualquier institución poderosa que exista para regular y para controlar y para clasificar a grupos de personas. Las instituciones de Alguien voló sobre un nido del cuco afirman clasificar a los pacientes como locos para poder tratarlos, para poder rehabilitarlos. Pero rápidamente queda claro desde el comienzo de la novela que esta rehabilitación es más punitiva y controladora que útil para cualquier trastorno mental. La mesa de tratamiento de electroshocks, las pastillas rojas que causan amnesia, las reuniones tóxicas que enfrentan a los hombres entre sí, y la lista del escritorio de la enfermera Ratched para registrar y recompensar a los hombres por traicionar los secretos de los demás, son todas formas de obligar a la gente a obedecer, no para sanarlos. Por otra parte, en cuanto a la deshumanización, la clasificación de los hombres como agudos y crónicos muestra la pérdida inherente de la dignidad humana que resulta de depender de esas categorías. A comienzos de la novela, los hombres en el pabellón no tienen nombre, tienen etiquetas. Y además son unas etiquetas muy amplias. Agudo, crónico. Esta es la única marca de significado que pueden poseer. No se habla de quiénes son, ni de qué les importa en la vida. ¿Son agudos o crónicos? Además, el pabellón permite poca libertad de expresión, aunque se simula con reuniones de grupo llamadas democráticas. No hay actividades al aire libre.
Hay poca exposición al mundo exterior. Todas las actividades y sesiones de terapia están programadas con precisión y desviarse de ese horario es ser una molestia para la enfermera Ratched. Esto es exactamente como ella lo prefiere, porque puede despojar a sus pacientes de su humanidad para tener un control total y hacer que su pabellón funcione como una máquina bien engrasada. Pero cuando llega McMurphy y se convierte en paciente y comienza a tratar a los demás pacientes con dignidad, la fría categorización de la institución comienza a desmoronarse. Los hombres bromean, juegan, salen de paseo, descubren la vida. La escena culminante de la fiesta ilustra cómo los hombres, estén locos o estén cuerdos, todavía poseen los mismos deseos que una persona que podríamos considerar normal. Quieren divertirse, quieren ser libres, buscan ser respetados. Sexualidad y enfermedad mental. En el pabellón psiquiátrico hay más hombres que se internan voluntariamente que aquellos que son internados forzosamente. Por ejemplo, Dale Harlem siente tanta vergüenza de su homosexualidad que decide ingresar para escapar del deshonor que le produce su matrimonio. Billy Bibbit, que ronda los 30 años, se ha vuelto tan infantilizado y dependiente de la aceptación y aprobación de su madre que se paraliza ante la idea de estar con una mujer o de que su madre descubra algo vergonzoso sobre él. La novela deja claro que muchos de estos hombres se reprimen a sí mismos y evitan vivir libremente debido al miedo a cómo serán recibidos por la sociedad en general por sus conductas. No encajar debido a la orientación sexual, el origen étnico, la infantilización, sea lo que sea, los pacientes temen lo que los hace diferentes y prefieren esconderse de la sociedad en lugar de enfrentar su juicio. Los criterios sobre los que se construye un comportamiento normal o anormal, lo que es vergonzoso y lo que no, son decididos por unos pocos en posiciones de poder institucional. Pero su influencia y su legitimidad les otorga la capacidad de definir lo que es normal o no en la sociedad. Para la mayoría de estos hombres, simplemente no pueden lidiar con la vergüenza de no encajar en lo convencionalmente normal, hasta que llega McMurphy y les ayuda a reconocer su propia dignidad y su propia autoestima, a reconectar consigo mismos de una forma que no se vea afectada por la percepción de la sociedad. Como nada está inventado en esta vida, es más que probable que Kissy haya bebido ni más ni menos que de Erich Fromm para desarrollar esta parte de la novela. Erich Fromm aborda la importancia de encontrar nuestra verdadera identidad y de cómo el miedo a la libertad puede llevarnos a someternos a las normas sociales. La desmasculinización. Kissy establece una clara conexión entre la sexualidad de los hombres y su libertad, su propia capacidad para ser hombres. La enfermera Ratched utiliza tácticas que anulan la masculinidad a lo largo de la novela para despojar a los hombres del pabellón de su libertad. A veces emplea la fuerza física, las drogas, pero también utiliza la intimidación y otras tácticas para asegurarse de que los hombres siempre están bajo un estricto horario inmutable y actúan de manera sumisa y sin esperanza, lo que facilita su control. Cuando McMurphy llega al pabellón, identifica de inmediato que el núcleo de la estrategia de control de la enfermera Ratched es arrebatarle la masculinidad a los pacientes. Y señala, desde la primera sesión grupal, que la enfermera es una rompecojones. Así, ambos entran en oposición directa a lo largo de la novela. Ratched como la fuerza desmasculinizadora y McMurphy como la fuerza hipermasculina, alardeando de sus numerosas conquistas sexuales y desafiando a los demás hombres a mostrar valentía, a tener cojones. Fíjense de todos modos que la mayoría de los hombres llegan ya al pabellón emasculados, en cierto modo. Y esta es, de hecho, la causa raíz de por qué muchos eligen ser internados. Billy Bibbit, por ejemplo, se siente desmasculinizado por el control de su madre sobre él. Y el hecho de que nunca haya estado con una mujer hasta que mantiene relaciones sexuales con Candy, la prostituta, le provoca tal vergüenza que lo lleva al suicidio, al no poder soportar pensar en la reacción de su madre. Cuando McMurphy rompe el uniforme de la enfermera Ratched, revela su figura femenina por primera vez a los pacientes. De este modo, destruye la máscara institucionalizada que utiliza la enfermera para no volverse humana y la convierte en un objeto femenino.
y muestra a los pacientes que la enfermera no es una fuerza vengadora impersonal, es una mujer, y que los hombres, por extensión, son hombres que pueden reafirmar ese poder si lo desean. Parábola mordaz y perversamente subversiva, la novela nos enfrenta de un modo sutil a preguntas que quizá no sabíamos que nos estábamos haciendo. ¿Dónde está el límite de la locura? ¿Son las instituciones que normalizan y castran al individuo grandes fábricas de punición y de coerción? ¿De hacer personas infelices? ¿Hasta qué punto existe una correlación entre el universo asfixiante del pabellón psiquiátrico y nuestro día a día, enfrentados a una burocracia agotadora, a unas normas sociales encorsetadas, a ser meros números, a un autoritarismo feroz, a una deshumanización creciente? Los autores de la generación Beat lo tenían claro. Mediante la rebeldía, el hombre puede ser un poco más libre. Al resistirse a ese control, el protagonista de la novela nos anima a cuestionar la autoridad y a luchar por nuestra autonomía y nuestra libertad, incluso cuando las circunstancias sean adversas. McMurphy, además, se convierte en un símbolo de la individualidad y la autenticidad. A través de su interacción con los demás pacientes, les enseña a abrazar sus propias identidades y a resistir la homogeneización impuesta por la institución. Finalmente, esta novela nos invita a reflexionar sobre nuestra propia opresión cotidiana. Muchos de los pacientes del manicomio no son conscientes de que están siendo oprimidos hasta que McMurphy llega y les muestra cómo el sistema los está controlando. En este sentido, la novela nos invita a estar atentos a las formas en que nuestra propia libertad puede verse comprometida y a tomar medidas para protegerla. Hasta aquí una nueva edición del Club de los Lectores Muermos. Las próximas ediciones hablaremos de la guía del autoestopista galáctico. Mientras tanto, seguiré publicando vídeos innecesarios en esta roca que es toda mi verdad. Hasta que nos volvamos a ver, bendiciones y buenas noches.